Adolfo López Mateos, 53º presidente mexicano. Fue abogado y profesor y político mexicano que obtuvo la silla presidencial de la República Mexicana por un sexenio. Adolfo estudió en el Colegio Francés con la ayuda de una beca. Fue un alumno excelente, practicó deportes como boxeo y fútbol. Tuvo muchos... Reforma electoral. El presidente Adolfo López Mateos promulga la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Electoral Federal de 1951. Para la integración de la Comisión Federal Electoral, en caso de que no haya acuerdo para nombrar comisionados de los partidos políticos, los comisionados de los poderes señalarán los partidos que deban enviar comisiones al seno de la comisión, cuidando de que dichos partidos sean los más importantes de los que actúan en el país, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones y de ideologías o programas diversos. También se establece una disposición de ayuda económica a los partidos políticos, pues estos gozarán de las exhibiciones de algunos impuestos. Respecto a la votación, a la hora de votar, el elector deberá exhibir la credencial que haya expedido el Registro Nacional de Electores, pero además deberá identificarse debidamente antes de votar. Nacionalización de la industria eléctrica. La nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo el 27 de septiembre de 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, mediante la adquisición de las acciones de la empresa canadiense Mexican Light and Power Company, que tenía en su cargo la prestación del vital servicio eléctrico en el Valle de México y en las zonas urbanas, incluyendo algunas entidades federativas contiguas a la capital de la República. Ese acto marcó el inicio de una acción muy amplia de nacionalización. Quedó en el artículo 27 de la Constitución de la República en la fecha del 27 de diciembre de 1960. Quedó consagrada en el párrafo sexto el siguiente texto. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transferir, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos. El partido político de Adolfo López Mateos era el Partido Revolucionario Institucional, PRI. La revolución del chamizal, este pequeño pedazo del territorio nacional, perdió inicialmente a causa de una crecida del río Bravo. Es de todos conocido como el gobierno de Washington. Cuando una situación le incomoda o afecte sus intereses, presiona de formas muy poco ortodoxas para que el país que ha incumplido con su voluntad corrija de inmediato la situación. Semanas más tarde, al bajar las aguas a su nivel original, los pocos habitantes de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, se dieron cuenta que el río había cambiado su cauce más al sur. Esto es, la frontera se había movido, dejando de territorio de México en el de Estados Unidos. Así, 240 hectáreas del territorio de Chihuahua habían pasado al de Texas. Al conocerse esta situación, las autoridades del Paso del Norte, aún no se llamaba Ciudad Juárez, reportaron el incidente al gobierno del estado en la ciudad de Chihuahua y las autoridades de este al gobierno de Maximiliano de 1864 al 67 en la Ciudad de México. En 1911, una comisión internacional dio su veredicto a favor de México. Sin embargo, el gobierno estadounidense aún tardó 51 años en reconocer dicho fallo. En 1964, el presidente López Mateos fue notificado de que los Estados Unidos aceptaban la devolución de 177 hectáreas, a pesar de que la reclamación era por 240. Para evitar otro siglo de espera, el gobierno mexicano accedió a la oferta del vecino del norte, con lo que de inmediato se iniciaron los trabajos de reencauzamiento del río Bravo. Las obras se terminaron a finales de creación del ISSSTE, de la Dirección de Pensiones actual ISSSTE. En 1959, bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual se creó el ISSSTE. Historia de CONALITEC. Antes de la presidencia de Adolfo López Mateos, la educación no era de su totalidad gratuita, ya que en esa época los libros de textos no eran otorgados por el gobierno y mucho menos de manera gratuita. Por los costos de esa herramienta era exagerado, además de que era muy difícil conseguirlos. Fue en 1958 donde el secretario de Educación Pública, James Torres Bodet, creó una campaña con la finalidad de que los libros fueran de un derecho social, que fuera gratuito, otorgado por la Federación, y cada uno de los alumnos en México contará con esta herramienta. Con esta visión fue creada la CONALITEC el 12 de febrero de 1959. Movimiento Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un militar y político de origen campesino, originario de Zacualpan, Estado de México, pero desde niño vivió en Morelos. Participó en la Revolución Mexicana a la edad de 14 años. En diciembre de 1918 dejó la lucha zapatista y trabaja en una hacienda Casasano. A la muerte de Zapata fue aprendido y salió de Morelos. Trabajó en Morelos y en Tamaulipas, y cuando Obregón llegó a la presidencia vuelve a Morelos.
Debido a la muerte de Zapata, las tropas están desorganizadas. Rubén reúne a las tropas y les propone: ante los problemas que se nos presenten no debemos doblegarnos, sino tratar de enfrentarlos no con armas, sino con razones. La Confederación Nacional Campesina lo nombra como delegado y ésta se incorpora a la campaña política de Lázaro Cárdenas. Rubén presenta un plan innovador en el que se incorporarían campesinos y obreros para producir caña de azúcar y arroz. Su finalidad, que los campesinos salieran de su pobreza y llevaran una vida digna, todo siguió excelente. Pero los malos manejos de los recursos, los maltratos realizados a los trabajadores y la demora en el pago generaron fricciones con Rubén Jaramillo. En 1945 fundó el Partido Agrario Obrero Morelense. Se lanza a la gubernatura pero no tuvo éxito. Se levanta en armas ante las irregularidades electorales donde ganaba el PRI. Mejor se rindió. Se dedicó a dirigir diversas dependencias de gobierno, dio inicio a la movilización legal de miles de campesinos para adueñarse de tierras sin producir. Fue constantemente perseguido por sus luchas a favor del reparto de tierras. Rubén redacta el llamado Plan de Cerro Prieto. Se convocaba una Junta Nacional Revolucionaria, se desconocería los poderes federales y se propondría un nuevo orden político, social y económico del país, con base en el Plan de Ayutla. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos le brindó amplias garantías para que dejara las armas. En 1961, Rubén ingresa al Movimiento de Liberación Nacional, el cual tiene como objetivo formar un bloque progresista en México. En 1962, la Policía Judicial del Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia y fueron asesinados en el municipio de Xochicalco. Casi 5,000 campesinos acudieron a despedir a su líder. Los campesinos quedaron insatisfechos y a las manos del presidente llenas de sangre. Jaramillo le dejó un amigo en una carta en la cual se refería a los políticos y decía: se apoderaron ellos del gobierno, dedicándose a cantar en memoria de la revolución que jamás sintieron ni sienten aún. Su lucha actualizó los mismos principios que se llevaban a la sublevación de Emiliano Zapata. Jaramillo señaló que la Constitución de 1917 estaba muerta por la violencia.